tiene una cosa que nadie te habla sobre bosques cerrados, lejos de señal, lejos de carretera, lejos de cualquier persona. No es la oscuridad, no es el silencio. Es cuando usted percibe que el silencio paró. Yo voy a te contar una historia sobre 6 amigos que decidieron acampar lejos de todo. Sin celular, sin internet, sin nada. Solo ellos, el bosque y una fogata. Ellos fueron a buscar descanso, pero lo que encontraron fue otra cosa. Esta no es una historia de ficción científica, no es sobrenatural en el sentido que usted está acostumbrado. Es el tipo de cosa que te hace pensar 2 veces antes de entrar en cualquier selva densa, cualquier sendero sin señal, cualquier lugar donde usted necesita confiar solo en sus ojos y en sus oídos. Y ya aviso, sus oídos pueden te traicionar. Lucas tenía 28 años y la idea había sido de él. Él siempre fue así, el tipo que organiza, que convence, que dice va a ser increíble y el grupo cree. Tenía una manera en él de hacer cualquier cosa parecer aventura. Cuando él llamaba para marcar alguna cosa, la gente ya sabía que iba a ser diferente. No porque él fuera loco o impulsivo, sino porque él creía de verdad en cada plan que hacía. Y esa manera de creer contaminaba todo el mundo alrededor. Eran 6 en total: Lucas, Daniel, Sofía, Ana, Marcos y Rafael. Amigos de años, el tipo de grupo que no necesita de motivo para reunirse, solo necesita de una idea y una fecha. Cada uno con su personalidad, cada uno con su papel no escrito dentro del grupo. Lucas organizaba, Daniel cuestionaba pero acababa aceptando, Sofía documentaba todo con cámara o celular, Ana cuidaba de todo el mundo sin que nadie pidiera. Marcos era el más tranquilo, el más viejo por unos 5 años, el que raramente se sorprendía con alguna cosa. Y Rafael era el que dormía en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier ruido alrededor. La idea era simple: 3 noches acampando en un bosque que Marcos conocía de un sendero que él había hecho años. Lugar bonito, río cerca, ningún turista por allá, ningún ruido de carro, nada. Marcos recordaba que el sendero era bueno, que el claro era espacioso, que el agua del río era limpia lo suficiente para cocinar. Él había ido solo la última vez y siempre quiso volver con alguien. El tipo de lugar que parece perfecto hasta usted estar dentro de él. Ellos llegaron en una tarde de viernes. El sol aún estaba alto, lo que era bueno, porque montar tienda en la oscuridad es exactamente el tipo de cosa que estresa hasta los más tranquilos. El bosque era denso, pero el sendero era claro, marcado aquí y allí por piedras apiladas y ramas amarradas que Marcos reconoció de la vez anterior. Ellos montaron las tiendas en un claro cerca de una piedra grande que hacía las veces de mesa. Encendieron la fogata antes de oscurecer y pasaron la primera hora riendo. Era exactamente lo que querían. Daniel tocó guitarra, Sofía fotografió todo: el grupo, el fuego, los árboles, la luz muriendo entre las ramas. Ana hizo palomitas en una ollita y todo el mundo reclamó porque quedó quemada por abajo y cruda por arriba, pero comieron asimismo porque estaba todo el mundo con hambre. Rafael durmió temprano, porque Rafael siempre dormía temprano, antes incluso de oscurecer completamente, enrollado en el saco de dormir como si estuviera en casa. Lucas quedó despierto mirando el cielo, que sin la luz artificial de la ciudad era otro cielo, lleno de más, brillante de más, del tipo que hace usted sentirse pequeño de una manera buena. Ninguna señal de celular, ningún problema, hasta cerca de las 2 de la mañana. Fue Ana quien oyó primero. Ella había despertado para usar el baño, que en aquel caso era cualquier árbol fuera del claro. Ella salió silenciosa, cuidando para no encender la linterna fuerte de más y despertar a nadie. Hizo lo que tenía que hacer, respiró el aire fresco de la madrugada. Quedó un segundo mirando el cielo del mismo modo que Lucas había quedado horas antes. Y en el regreso, ella paró. Había un sonido viniendo del bosque, no de un lado específico.
Era difícil localizar, como si viniera de varios puntos al mismo tiempo, o como si el bosque esparciera el sonido de una manera que hacía imposible saber la dirección. Y el sonido en sí era equivocado. No era un animal que ella no reconocía. Era peor que eso. Era un animal que casi reconocía, como un llamado de pájaro nocturno pero grave de más, como un ladrido pero lento de más, con pausas largas de más entre cada sílaba, como alguien que hubiera oído un animal haciendo aquel sonido una vez, años atrás, y estuviera intentando reproducir de memoria. Ella quedó parada por casi un minuto, esperando. El sonido paró. No fue gradual, no fue como un animal que termina lo que está haciendo y se va. Fue un corte limpio, como si alguien hubiera apretado un botón. Y ese corte, de algún modo, era más perturbador que el sonido en sí. Ella volvió para la tienda y quedó despierta el resto de la noche, acostada de ojos abiertos en la oscuridad, oyendo la respiración de Sofía del otro lado de la tienda, contando los minutos hasta el cielo aclarar. Por la mañana, ella contó para Lucas. Intentó ser racional, intentó describir con precisión, pero quedó difícil porque el sonido no tenía un nombre fácil, no cabía en una categoría simple. Lucas oyó con atención y dijo que probablemente era un pájaro nocturno, que el bosque confunde el sonido, que el cansancio distorsiona lo que nosotros escuchamos. Ella concordó porque quería concordar, porque concordar era más fácil que la alternativa, porque la alternativa era decir que el sonido parecía intencional, y nadie quería comenzar el segundo día acampando con esa idea en la cabeza. Ellos hicieron café, comieron pan con lo que había sobrado de la noche anterior y caminaron hasta el río. La mañana era linda, el tipo de mañana que hace usted entender por qué las personas gustan de acampar. Agua fría, piedras lisas debajo de los pies, la luz entrando por el techo de los árboles en ángulos que parecían calculados por alguien con buen gusto. Fue Marcos quien encontró las huellas. Él había ido un poco más lejos que los otros, siguiendo el río para ver si había una parte más profunda para nadar. Él gustaba de explorar, siempre había gustado, y el grupo ya sabía que cuando Marcos salía para dar una vuelta, él volvía con alguna cosa interesante. Una piedra diferente, una planta extraña, una vista buena justo después de una curva. Esta vez, él volvió diferente. Las marcas estaban en el barro de la orilla del río, en una parte donde la tierra era más blanda, donde el agua había retrocedido recientemente y dejado una superficie casi lisa, perfecta para registrar cualquier cosa que pasara por allí. Eran marcas de casco, hendidas en el medio, como de cabra o de venado, pero mayores que cualquiera de esos animales llegaría cerca, y profundas de más. El tipo de profundidad que usted solo ve cuando algo muy pesado pasa por allí, cuando el peso concentrado en un punto pequeño se hunde profundo en el barro blando. Pero lo que no hacía sentido era la disposición. Dos marcas, paralelas, espaciadas como pasos de quien anda erguido, no cuatro patas alternadas como cualquier animal de casco. Dos patas, lado a lado, avanzando una de cada vez, como un ser que caminaba en la vertical, como un ser que había aprendido a usar las piernas delanteras para otra cosa que no era apoyar el peso en el suelo. Marcos quedó mirando por un tiempo antes de llamar a los otros. Él quería tener certeza de lo que estaba viendo. Quería encontrar la explicación obvia que él tenía certeza que estaba allí, que él solo necesitaba de un segundo más para ver. Pero cuanto más él miraba, menos la explicación aparecía. Él llamó a los otros. Ellos quedaron mirando juntos, en silencio primero. El tipo de silencio que ocurre cuando un grupo de personas está procesando la misma cosa al mismo tiempo y nadie quiere ser el primero en decir lo que está pensando. Daniel fue el primero en hablar. Dijo que probablemente era algún animal que había pisado de una manera extraña,
que el barro distorsiona la forma, que ellos estaban buscando patrón donde no había. Era una buena explicación. Era una explicación que todos querían aceptar. Marcos no respondió. Él estaba mirando hacia adentro del bosque. El bosque estaba oscuro incluso con el sol alto, porque los árboles eran antiguos y densos y no dejaban mucha luz pasar. Pero había una claridad suficiente para ver hasta una cierta profundidad antes que todo se volviera sombra. Y en esa franja de claridad, a unos 30 metros, había una figura. Era alta, muy alta. Alta de más para ser humana de una manera confortable, no absurdamente alta, pero alta lo suficiente para usted notar inmediatamente. Y estaba parada de una manera que animales no quedan parados. Animales se mueven, respiran, ajustan el peso, se distraen. Esa figura estaba inmóvil de la manera que piedras quedan inmóviles, de la manera que cosas que no respiran quedan inmóviles. Y estaba de frente para ellos, no de lado, no de espaldas, de frente, mirando. Marcos parpadeó, no porque quiso, sino porque los ojos hacen eso cuando quedan abiertos tiempo de más. Y en el tiempo de un parpadeo, la figura desapareció. No corrió, no se movió, no desapareció gradualmente detrás de un árbol. Simplemente dejó de estar allí. Marcos no dijo para nadie lo que había visto, no en aquel momento. Él guardó aquello como guarda una cosa que usted no tiene certeza si aconteció de verdad o si fue su cabeza jugando una broma. Usted guarda para ver si el tiempo resuelve, si la explicación aparece sola, si usted despierta en el día siguiente y la memoria quedó menos nítida. La memoria no quedó menos nítida. Ellos volvieron para el campamento más temprano de lo que planeaban. No hubo una decisión colectiva explícita. Fue más como un consenso silencioso que se formó sin que nadie necesitara proponer. Sofía paró de fotografiar. Ana comenzó a arreglar las cosas que estaban esparcidas. Daniel dijo que estaba con hambre y comenzó a caminar de vuelta. Y los otros fueron junto porque caminar de vuelta era mejor que continuar parados allí cerca del barro con aquellas marcas. El almuerzo fue silencioso. No el silencio confortable de quien está relajando, sino el silencio tenso de quien está pensando, pero no quiere ser el primero en pensar en voz alta. Rafael era el único que parecía normal, comiendo tranquilo, sin notar el clima que se había instalado en el grupo, o notando y no importando que era la manera de él con muchas cosas. Ana quedaba mirando para el límite del claro, no para el cielo, no para los árboles en general, para el punto específico donde la luz paraba y la oscuridad comenzaba. Aquella borde invisible entre el espacio de ellos y todo lo que estaba del otro lado. Fue en la tarde que Marcos contó lo que había visto. Él esperó a Rafael salir para buscar más leña. No porque quisiera esconder de Rafael específicamente, sino porque quería un grupo menor, una conversación más controlada. Él contó con cuidado, con detalles, sin drama. La figura alta, la inmovilidad extraña, la desaparición instantánea. Él sabía que sonaba locura, pero contó a sí mismo porque guardar estaba quedando pesado de más. La reacción fue exactamente lo que él esperaba. Desconfianza educada, broma nerviosa, una tentativa de desviar el asunto. Lucas dijo que era algún ramo en una posición extraña, que la luz del bosque hace eso, que nosotros vemos formas donde no hay. Daniel dijo que tal vez era alguien de otro campamento, algún otro excursionista que se había asustado con ellos y salido rápido. Pero Sofía dijo una cosa que nadie esperaba. Ella dijo, con voz baja, como si hubiera necesitado de coraje para hablar: yo también vi, ayer en la noche, cuando fui a tomar agua. Pensé que estaba con sueño, pensé que había sido sueño. El silencio que vino después fue diferente de los otros silencios del día. Era un silencio que pesaba, que tenía textura. Y entonces Ana dijo, el sonido que yo oí de madrugada no era un pájaro. Nadie respondió a eso. Ellos decidieron irse en el día siguiente temprano. No hubo debate largo, no hubo resistencia. La decisión fue casi automática,
como si todos ya estuvieran pensando en eso y solo necesitaran de alguien para decir primero. Dormirían más una noche, arreglaban todo por la mañana y salían así que aclarara. El sendero de salida era conocido, había sido el mismo de la entrada, marcado en puntos específicos por marcos en la avenida. Ellos conocían el camino. Era un plan simple, solo que el bosque no estaba con planes simples. Ellos despertaron antes del sol y comenzaron a caminar, sin café, sin desayuno, sin conversación. Mochilas en las espaldas, linternas en la mano, el grupo compacto, cada uno próximo lo suficiente del otro para oír la respiración del vecino. Una hora después, Marcos paró. Los otros pararon junto. Lucas iba a preguntar lo que era, pero vio la expresión de Marcos y quedó callado. Marcos estaba mirando hacia la izquierda, hacia un árbol específico, corteza más clara del lado que recibía más luz, rama quebrada en forma de Y a unos 2 metros del suelo. Él había visto ese árbol antes, había marcado ese árbol en la avenida, mentalmente, como referencia, y ahora estaba viendo él de nuevo después de una hora caminando en la dirección contraria. Ellos habían caminado en círculo. Intentaron de nuevo, con más atención esta vez, prestando más cuidado en las bifurcaciones, marcando árboles con cinta que Sofía tenía en la mochila. Caminaron 40 minutos y encontraron la primera cinta que habían colocado. Intentaron una tercera vez en una dirección completamente diferente, casi perpendicular a las otras. 80 minutos después, la piedra en formato de triángulo que quedaba a unos 100 metros del campamento apareció al frente de ellos. La brújula de Marcos giraba, no mucho, no de una manera obvia, pero lo suficiente para que el norte no fuera confiable, para que cualquier navegación basada en ella fuera levemente torcida lo suficiente para cerrar un círculo sin percibir. Ellos pararon, se miraron. Nadie dijo nada por un tiempo. Daniel fue el primero. Dijo que probablemente era interferencia magnética, que algunas formaciones rocosas hacen eso, que no era imposible. Lucas dijo que iban a intentar subir en un árbol alto para ver si conseguían orientarse por el sol o por alguna referencia visual arriba de la copa. Marcos dijo que el sol estaba cubierto, que no había referencia buena. Rafael dijo que estaba con hambre y preguntó si no daba para comer alguna cosa antes de continuar. Nadie rió, pero de otro modo habría sido gracioso. Ellos intentaron más 2 veces, en silencio, con determinación, sin entrar en pánico. Pero cada intento terminaba en el mismo lugar o en un lugar que reconocían de antes. El tronco caído con musgo verde, la bifurcación con la piedra lisa en el medio, el claro donde habían acampado. El sol estaba cayendo. Caminar en el bosque en la oscuridad sin orientación confiable era peor que esperar el día. Acamparon de nuevo, sin montar las tiendas derecho, sin hacer fogata de verdad, sin comer mucho. Solo pararon, porque continuar era gastar energía sin ir a lugar ninguno. Nadie durmió. La segunda noche fue cuando la cosa quedó diferente de todo lo que ellos podían racionalizar. Lucas despertó porque oyó Sofía llamando a él por el nombre, voz clara, reconocible, del lado de afuera de la tienda, a unos 20 metros en la dirección del bosque. No era un grito de socorro, era una llamada normal, como cuando usted llama a alguien en una casa. Lucas, solo eso, una vez, y después otra, un poco más lejos. Él salió sin pensar mucho, porque era la voz de Sofía, y Sofía estaba pidiendo alguna cosa. Caminó hasta el borde del claro. No había nadie. Quedó parado llamando el nombre de ella. Nada. Volvió para la tienda y encontró Sofía despierta dentro de ella, sentada, ojos grandes, que dijo inmediatamente: «Yo oí usted llamando del lado de afuera». Ninguno de los dos había salido. Ninguno de los dos había llamado a nadie. Quedaron sentados en silencio mirando uno para el otro por un tiempo largo. En la madrugada, Daniel despertó a Ana del mismo modo. Voz de él, inconfundible,
llamando el nombre de ella allá afuera, urgente, pero no en pánico. Ella salió corriendo y encontró a Daniel dentro de la tienda de él, que había despertado con ella gritando el nombre de él al salir. Rafael no despertó con nada. Rafael dormía como piedra. Ellos pasaron el resto de la noche sentados juntos alrededor de los restos de la fogata, 5 de ellos, sin dormir, sin hablar mucho. Cuando alguien intentaba comenzar una explicación, ella moría en el medio porque no había explicación que llegara hasta el fin sin encontrar un hueco que no cerraba. El sonido volvió de madrugada, más cerca esta vez, más largo, y había en él cualquier cosa que no había antes, una variación, una tentativa de melodía, como si estuviera aprendiendo, ajustando, quedando mejor en lo que sea que estuviera haciendo, quedando mejor en sonar como ellos. En la tercera mañana, Rafael desapareció. La tienda estaba abierta, el cierre tirado sin prisa, como alguien que salió normalmente. El saco de dormir estaba vacío y frío, lo que quería decir que hacía tiempo que él había salido. La linterna de él estaba allá adentro, el celular y las botas, lo que era el detalle que trabó todo el mundo, porque nadie sale para caminar en un bosque en la oscuridad descalzo. Nadie hace eso voluntariamente. Ellos gritaron el nombre de él por horas, registraron el claro en ondas crecientes, cada ronda un poco más adentro del bosque, cada ronda terminando sin nada. Fueron hasta el río, fueron hasta las huellas, que aún estaban allá, ahora con otras marcas alrededor, menores, que podrían ser botas, pero que nadie quería analizar de más. Nada de Rafael. Lucas quería continuar buscando. Marcos dijo que necesitaban intentar salir antes que oscureciera. Daniel quedó en silencio oyendo a los dos sin posicionarse. Sofía lloró silencioso. Ana quedó parada de pie, mirando para nada, con aquella expresión de quien está procesando una información que el cerebro se rehúsa a aceptar. Ellos se quedaron, no por decisión, sino por incapacidad de decidir. Y cuando el sol se fue, ellos encendieron lo que restaba del material de fogata y quedaron juntos en el círculo de luz, sin dormir, oyendo el bosque alrededor. En la tarde del cuarto día, Rafael volvió. Él salió del bosque por la misma dirección que el sendero de entrada llegaba, caminando despacio, pasos regulares, mirando para el suelo, sin prisa, sin desesperación, sin el estado que alguien que pasó 3 días perdido en un bosque debería tener. Ropas relativamente limpias, expresión neutra. Ellos corrieron hasta él, abrazaron, preguntaron, hablaron por encima unos de los otros. Él respondió todo. Dijo que se perdió en la primera noche, que despertó sin referencia de dirección, que caminó por mucho tiempo sin encontrar el campamento. Dijo que encontró un refugio natural, una formación de piedra con cobertura suficiente, y quedó allá esperando alguna cosa cambiar. Dijo que perdió la noción del tiempo. Dijo que estaba bien. Las respuestas eran cortas, correctas, cubrían todas las preguntas obvias. Pero había alguna cosa en las respuestas que era como una ropa que fue lavada en el tamaño equivocado. Parecía la misma, pero no asentaba igual. Demasiado rápidas, sin detalles innecesarios, sin aquellas divagaciones que ocurren naturalmente cuando una persona está animada para contar lo que vivió. Cada respuesta tenía exactamente el tamaño suficiente. Nada más, nada menos. Ana fue la primera en notar los ojos. No era el color, no era el tamaño, era el movimiento. Él parpadeaba raro de más, como si el reflejo automático de parpadear estuviera siendo controlado en vez de ocurrir naturalmente. Y cuando miraba a alguien, no desviaba, quedaba firme, sin el movimiento natural que ojos hacen cuando están confortables, cuando no están monitoreando, cuando solo están existiendo. Los ojos de Rafael monitoreaban, del mismo modo que la figura entre los árboles había monitoreado. Nadie durmió aquella noche. 5 de ellos despiertos alrededor del fuego,
y Rafael acostado en la tienda, supuestamente durmiendo. Y de dentro de la tienda de Rafael, de vez en cuando, venía un sonido bajo, casi inaudible, como alguien practicando palabras que aún no domina completamente. Ellos estaban sentados alrededor de la fogata, los 6, y la discusión había llegado a un punto donde nadie sabía más qué proponer. Lucas insistía que necesitaban intentar salir en la mañana temprano, que intentarían una dirección diferente, que no podían desistir. Marcos quedó callado por un tiempo y entonces dijo, con voz baja, que no tenía certeza si salir era el problema principal en aquel momento. Nadie necesitó preguntar lo que él quería decir con eso. Rafael estaba sentado con ellos, oyendo la conversación, con aquella manera de participar sin realmente participar, de estar presente sin estar presente de verdad. De vez en cuando él concordaba con la cabeza, de vez en cuando él hacía la expresión correcta para lo que estaba siendo dicho, de vez en cuando, por un segundo, él olvidaba de hacer la expresión correcta. Y entonces una voz vino de la oscuridad, no de dentro del grupo, no de ninguno de ellos, de fuera del círculo de luz, del borde donde el brillo de la fogata moría y la oscuridad del bosque comenzaba. La voz era calmada, no era susurro, pero no era fuerte, era el volumen de alguien hablando en una conversación normal. La voz dijo, ahora somos 7. Nadie se movió por un segundo, ningún músculo, ningún parpadeo, ninguna respiración audible. Después, Lucas se levantó despacio, se giró hacia la oscuridad con la linterna y barrió el límite del claro. Nada, ninguna figura, ningún ojo reflejando la luz, nada que no fuera árbol y sombra. Él se giró de vuelta para el grupo y contó, en voz alta apuntando para cada uno. Lucas, Daniel, Sofía, Ana, Marcos, Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Siempre habían sido 6. Daniel contó de nuevo, porque a veces necesitamos confirmar. Mismo número, mismas caras. Pero Sofía miró de nuevo. Y cuando ella contó, despacio, con cuidado, mirando para cada rostro y esperando antes de ir para el próximo, el número no cerró en 6. Ellos intentaron de nuevo, y de nuevo, cada uno contando por su vez, en silencio. Y el número oscilaba. A veces cerraba en 6, y usted miraba para el grupo y veía 6 rostros conocidos. Pero cuando usted intentaba contar más una vez, de otro ángulo, comenzando por otra persona, el número llegaba en 7 antes de usted esperar. Y lo que tornaba aquello de una manera específica e insoportable era que cuando usted miraba de frente para cualquier persona del grupo, era alguien que usted conocía. Era el Lucas, la Sofía, el Daniel, la Ana, el Marcos, el Rafael. Cada uno individualmente era reconocible, familiar. Pero el total no cerraba, como una cuenta de matemáticas simple que debería dar 6 y continuaba dando 7 sin que usted consiguiera encontrar el error. Ana comenzó a llorar sin percibir. No era un llanto de desesperación, era el tipo de llanto que el cuerpo hace cuando la mente encuentra algo que ella no tiene herramienta para procesar. Rafael estaba sentado mirando todo eso con aquella expresión calibrada, en aquel silencio de quien está observando sin tener prisa de manifestarse. Fue Marcos quien habló. Él había quedado callado más que todos durante aquella última hora, y cuando él comenzó a hablar, la voz salió en un tono que los otros no habían oído en él antes, no de miedo, de reconocimiento, como alguien que estaba intentando recordar de algo que había quedado guardado por mucho tiempo en un rincón de la memoria que la vida adulta no suele visitar. Él dijo que la abuela de él contaba una historia, que él había oído cuando niño, cuando aún vivía con ella, en las noches en que quedaba despierto hasta tarde oyendo ella hablar. Ella era del tipo que sabía mucha cosa sobre el mundo invisible, no del modo místico y exagerado, sino del modo callado de quien creció cerca del bosque y aprendió a respetar lo que el bosque tenía dentro. Él nunca lo llevó muy en serio. Nosotros no llevamos historia de abuela en serio hasta el día que necesitamos. La abuela de Marcos lo llamaba de hombre cabra. Ella nunca describió la apariencia con detalles. Decía que variar de forma era parte de lo que él era, que intentar fijar una imagen era pérdida de tiempo porque no tenía imagen fija. Pero había características constantes. Era alto,
pero no del modo que asusta a primera vista. Alto lo suficiente para usted notar y sentir que hay alguna cosa levemente equivocada, pero no tan alto que usted perciba de inmediato lo que es. Él quedaba parado donde había cobertura, donde la luz era mala, donde usted necesitaba mirar con más atención para ver, y cuando usted miraba con atención, él desaparecía. Y lo que él hacía, según la abuela, era una cosa simple y mucho más aterradora que cualquier violencia directa. Él copiaba. Comenzaba por los sonidos, sonidos de animales, de pájaros, de cosas que usted esperaría oír en un bosque, pero siempre equivocado por 1 milímetro, siempre con algún detalle fuera, alguna cosa que hacía a usted parar por 1 segundo y pensar, eso no estaba correcto, antes de continuar caminando. Era una manera de calibrar, de aprender el vocabulario del lugar antes de comenzar a usarlo. Después, pasaba para voces. Voces de personas del grupo, llamando unos a otros por nombre con la entonación correcta, en el volumen correcto, por la razón correcta. La abuela decía que él necesitaba de tiempo para eso, que no era inmediato, que él oía por horas antes de intentar imitar, que cada voz que él copiaba quedaba más precisa que la anterior, que el objetivo de las voces era separar, sacar a una persona del grupo, llevarla para lejos de la luz y de la compañía, dejarla sola en el bosque cerrado por tiempo suficiente. Marcos paró, respiró, continuó. La abuela decía que cuando él quedaba con alguien solo por tiempo suficiente, él no mataba, por lo menos no del modo obvio. No había cuerpo, no había sangre, no había señal de lucha. La persona volvía, siempre volvía, pero con alguna cosa faltando y algo diferente en el lugar. Algo que la abuela llamaba de cambiar el núcleo. No el cuerpo entero, no la memoria, no el nombre. Algo menor y más difícil de nombrar. La parte que hace a una persona ser ella misma de dentro para afuera. La parte que parpadea sin pensar, que se distrae cuando no necesita estar atento, que queda incómoda cuando alguien mira por tiempo de más. La persona volvía correcta por fuera, equivocada por dentro. Y el séptimo, dijo Marcos, era la señal de que él estaba listo para el próximo. La abuela no explicaba derecho lo que era el séptimo, si era él mismo insertándose en el grupo, si era un fragmento de lo que había quedado de las personas que él había llevado antes, si era alguna cosa que la mente humana no tiene palabra para nombrar. Solo que cuando el grupo comenzaba a contar y el número no cerraba derecho, cuando aparecía alguien de más sin que nadie consiguiera señalar quién era el extra, era porque él estaba eligiendo el próximo. El silencio después de eso duró más que cualquier silencio de la noche anterior. Y entonces Rafael se giró para Marcos, despacio, con aquel cuello que giraba un poco correcto de más, con aquellos ojos que parpadearon 2 veces seguidas en el mismo intervalo, como si hubiera aprendido a hacer aquello observando a alguien. Y dijo con la voz de él, casi perfecta: su abuela contaba historias muy buenas. Él sonrió, de la manera correcta, con los músculos correctos del rostro, pero demoró 1 segundo de más de lo que debería para ocurrir. Y fue ese segundo que quebró todo. Ellos corrieron. No hubo decisión, no hubo intercambio de miradas, no hubo nadie diciendo «vamos». Fue reacción, pura e inmediata, como si por un instante todos hubieran entendido la misma cosa al mismo tiempo, sin necesitar colocar en palabras. Lucas se levantó primero, pero los otros ya estaban moviéndose antes mismo de percibir. Corrieron por la oscuridad con las linternas temblando en las manos, la luz cortando pedazos desconectados de troncos, raíces y suelo irregular, sin dirección, sin plan, sin cualquier tentativa real de orientarse, solo lejos, lejos del claro, lejos de la fogata, lejos de Rafael y de la sonrisa que no había llegado a los ojos.
En ningún momento oyeron pasos detrás de ellos, ninguna rama quebrando, ninguna respiración que no fuera la de ellos, ninguna voz llamando por nombre. Y eso era peor, porque daba la sensación de que no había necesidad de correr detrás. Cuando el cielo comenzó a aclarar, ellos estaban en una carretera, asfalto debajo de los pies, una línea blanca descolorida en el lateral y aquel olor diferente de lugar abierto, como si el mundo normal estuviera allí esperando por ellos todo el tiempo. Eran 5. Nadie comentó, nadie preguntó quién estaba faltando. Y esa fue la primera señal de que alguna cosa aún estaba equivocada. Días después, ya en casa, Lucas intentó recordar. Sentado solo, en silencio, él cerró los ojos y intentó listar los nombres, uno por uno, del mismo modo que hacía antes de dormir cuando quería organizar la cabeza. Lucas, Daniel, Sofía, Ana, Marcos. Él paró, no porque había terminado, sino porque había un espacio allí que él no conseguía llenar. No era que él había olvidado un nombre específico, era peor que eso. Era como saber que existe una palabra en la punta de la lengua, pero percibir que la lengua no alcanza aquel lugar. Después de eso, quedó difícil reunir todos. Siempre había un motivo, siempre alguien que no podía, y nadie conseguía decir exactamente quién era ese alguien. Y a veces, en momentos en que la luz estaba mala o el cansancio pesaba de más, parecía que no faltaba nadie, parecía que había alguien de más. Y de vez en cuando el teléfono suena tarde en la noche y no hay respuesta del otro lado, da para oír una respiración baja, controlada de más para ser natural. Y después de algunos segundos, una voz conocida intenta acertar el tono. ¿Aló? Casi perfecta. Casi.